Bueno, muy bien. Pasamos al plan B, que es grabar la charla que les voy a dar sobre programación neurolingüística aplicada al deporte, para después subirla al canal y que ustedes lo puedan presenciar. Por algún motivo la pantalla se veía en negro y vaya uno a saber por qué. Entonces, les contaba que programación neurolingüística es algo que yo aprendí hace aproximadamente entre 12 y 15 años, ¿sí? Donde hice la maestría en un instituto y realmente me abrió la cabeza. ¿Por qué me abrió la cabeza? Porque terminé de entender que todas las personas son distintas y, y para cada una de las situaciones hay una lectura única que se puede hacer, ¿sí? Entonces es muy importante ponerse en los zapatos del otro e intentar que el otro se ponga en los zapatos de uno, ¿no? Entonces, bueno, decidí linkearlo con el deporte, que es lo que me apasiona de toda la vida. Tengo 42 años, hace 37 que estoy vinculado al deporte de una u otra manera. Primero como un niño acompañando a su padre, después empezando a entrenar, luego tener perspectivas de ser profesional, después esa expectativa chocó contra la realidad y no pudo ser. Comencé mi carrera docente, estudié periodismo deportivo, soy periodista deportivo, soy licenciado en recursos humanos, me seguí formando con esta maestría en programación neurolingüística y además soy coach ontológico, ¿sí? Dicha esta pequeña presentación, les quiero contar qué es la programación neurolingüística, que es la conjunción de tres palabras, ¿sí? Pero esto se originó en la década del 70, cuando tres investigadores en Estados Unidos, por diferentes cuestiones, se encontraron en un punto y empezaron a darle forma a esto que se llama programación neurolingüística. Programación que es el modo que tenemos de codificar nuestra experiencia, y nuestros programas son una combinación de patrones de pensamiento y conductas en los que influyen nuestras creencias, valores, sentidos de identidad y propósito, ¿sí? Eh, y los resultados que conseguimos y los efectos que generamos en nosotros mismos es justamente una consecuencia de nuestros programas personales. Neuro hace referencia al sistema neurológico, a la forma en que utilizamos nuestros sentidos de la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, para convertir nuestra experiencia en procesos de pensamientos. Y lingüística hace referencia al modo en que utilizamos el lenguaje para dar sentido a nuestra experiencia, ¿sí? Ahora, la programación neurolingüística habla de un montón de limitaciones, limitaciones neurológicas, limitaciones sociales, limitaciones individuales, y lo podemos utilizar para un montón de cosas. Yo lo explico aquí, miren, en el libro que escribí, y también tengo un curso que fue vendido, por suerte, a 16 países, entre ellos algunos países difíciles de llegar, como Canadá, como Emiratos Árabes, como, bueno, buena parte de Europa, algunos países de Centroamérica, gran parte de Sudamérica, ¿sí? Entonces, ¿para qué se puede utilizar? Bueno, aumenta de manera notable y rápida la autoconfianza, mejora las relaciones interpersonales, desarrolla el crecimiento personal y profesional hacia el éxito, nos permite convertirnos en quienes deseamos y queremos ser, sirve para reducir el estrés, negociar y solucionar conflictos de manera positiva, y por supuesto lo usamos con cada una de estas técnicas y herramientas para la aplicación en el deporte, ¿sí? Entonces, bueno, los invito a quedarse hasta el final, donde les voy a dejar un PDF que es la introducción a la programación neurolingüística, ¿sí? Y forma parte bueno, de esto que estoy tratando de transmitir a cada uno que me da la oportunidad, ¿no? Entonces, buenísimo a todos aquellos que se interesaron en la transmisión en vivo, que lamentablemente no pudo ser, pero vamos a dejar esta partecita grabada y les prometo una segunda parte, y como buen ariano vamos a hacerla en vivo, por supuesto, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver algunas
cuestiones que me parece que son importantes, ¿no? Como punto número 1, tenemos que convertirnos cada vez más en quienes realmente somos, ¿sí? Y parte de la base tiene que ver con que todo esto lo modelamos, ¿no? Incluso en un principio solo podamos reconocerlo en los demás. Entonces, el modelado es una de las técnicas y herramientas claves que justamente tiene que ver con copiar, entre comillas, o tomar lo mejor de otra persona para hacernos a semejanza de quienes realmente somos y a su vez tratar de desarrollar el potencial hacia donde queremos ir o quién queremos ser, ¿sí? Hay un segundo punto que me gusta hablar, que cada uno recoge lo que siembra, ¿no? Y siembra es una palabra que me cae muy bien, o sea, yo me considero un sembrador, me considero un hacedor, pero también es cierto que muchas otras personas son lo opuesto, ¿no? Son los palos en la rueda, las críticas, bueno, cada uno es cada cual, como decía, y una frase que me van a escuchar decir a menudo en programación neurolingüística tiene que ver con que el mapa no es el territorio, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros somos distintos. Volviendo al tema, tenemos que tratar de poner lo mejor de nosotros mismos en cada una de las cuestiones que desarrollamos en la vida. A mí me gusta hablar mucho de convertirte en tu mejor versión posible, ¿no? Sabiendo que cada uno tiene sus realidades, sus momentos, sus complicaciones y también, ¿por qué no?, sus limitaciones, ¿sí? Entonces, creo que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de utilizar sus propios talentos para el bien de los demás, para el bien de la sociedad. Si cada uno de nosotros nos preocupamos por ser mejores, la sociedad va a ser mejor, nosotros vamos a vivir mejor, ¿sí? Entonces, yo creo que damos lo que obtenemos y lo que experimentamos es un espejo de lo que somos, ¿no? Parece como un juego de palabras, pero es así. Y en definitiva, nos tenemos que enfocar muchísimo en dar sin esperar nada a cambio, ¿sí? Yo creo que más rápido o más lento, de una manera u otra, el sacrificio suele tener su recompensa, ¿no? Entonces, nos vamos a sumergirnos en la primera técnica o herramienta que es clave para poder entender de qué se trata la programación neurolingüística, tiene que ver con la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal, bueno, claramente tiene que ver con lo que se dice y cómo se dice, ¿sí? Pero la comunicación no verbal es mucho más poderosa inclusive, ¿sí? Y eso se puede detectar a través de gestos o a través de posturas, ¿sí? Y en el ámbito del deporte lo podemos observar en nuestros alumnos, en nuestro jugador, en nuestro entorno de trabajo, ¿sí? Las diferentes posturas. Yo me acuerdo siempre un ejemplo que pongo muy a menudo. Yo entrenaba en un club de Palomar, en AFAL, cuando era chico, y recuerdo que me decían, dale, corre, vamos, dale, dale, dale. Bueno, hasta ahí parecería todo buenísimo, pero el entrenador, ¿dónde estaba? Apoyado contra un alambre, hablando hacia afuera con otra persona, y de repente se daba vuelta y decía, dale, dale, corre, corre. Y la verdad que eso a mí no me transmitía nada. Entonces hay que entender que a veces la comunicación no verbal es muchísimo más potente que la comunicación verbal, es decir, que lo que se dice. Y esto tenemos que tratar de trasladarlo, insisto, a nuestros alumnos, a nuestro entorno de trabajo, a nuestros pares, inclusive en nuestra familia, ¿no? Puertas para adentro. Entonces, hay algunas cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, la nariz, la frente, la oreja, la nuca. Por ejemplo, si la otra persona se toca la nariz cuando uno habla, cuando el otro habla, es que demuestra un real interés por lo que estás diciendo, ¿sí? En cambio, si se toca la nariz con un dedo o la mano así horizontalmente, demuestra en realidad que no está para nada interesado. Estos son pequeños tips de estudios que se han hecho de la programación neurolingüística, repito, hace
45 años atrás y que todo fue evolucionando. Por ejemplo, tocarse al lado de la frente significa que se está recibiendo tensión no muy alta, pero significativa, es decir, que están influyendo sobre nosotros. La oreja es otra cosa a tener en cuenta, que habla donde la tensión desciende, ¿no? Tocarse la oreja, introducir un dedo en la misma, bueno, todo eso es falta de atención, ¿no? Después los labios, por ejemplo, tocarse los labios es una señal muy positiva, ¿sí? Advierte una fuerte tensión positiva, la apertura, la disponibilidad, ¿no? Todos esos pequeños gestos que uno va realizando y que para otro puede ser totalmente inconsciente, a nosotros nos permite entender un poquito para dónde va la mano, ¿no? Por ejemplo, un puño, cuando estoy así tenso, con el puño cerrado y demás, ¿qué indica? Tensión. ¿Y qué se viene después de la tensión? El conflicto, ¿sí? Bueno, en el PDF también les voy a dejar sobre los brazos, sobre las manos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal. Hay, supongamos, una torta de un gráfico, ¿no? Que nosotros podemos marcar con el 100%, se dice que las palabras representan el 7% del contenido de la presentación, el 7%. El tono de voz representa el 38% y el lenguaje corporal el restante 55%, ¿sí? Por eso es clave entender cuando hablamos sin hablar. Y en el deporte hay miles de maneras para expresarse sin decir una sola palabra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Piensen, a ver, algunos ejemplos, pero me parece que está clarísimo. Vamos a ver un tema más o dos y vamos a después hacer esta segunda etapa en vivo, pero por lo menos quiero pasarles algo de material. Y vamos a hablar del modelado. El modelado, yo siempre me puse a pensar cuál es la diferencia entre, no sé, el 100 del mundo, el 50, el 10 o Federer, ¿no? O entre los basquetbolistas de barrio, los de alguna liga, los de selección y Ginóbili. ¿Cuál es la diferencia entre los miles y miles y miles de futbolistas y Leo Messi, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cada uno de esos deportistas de élite, que parece que hacen todo de una manera natural, entienden muy bien y detectan rápidamente cuál es la diferencia que hace la diferencia, ¿sí? Y recién lo dije medio entre líneas, ahora lo voy a decir de una manera un poco más clara. Los mejores modelan de manera natural, ¿sí? Aquellos que se destacan en el deporte tienen habilidades de modelado exquisitas para saber qué es lo que funciona, ¿sí? Y para refinarlo permanentemente, para mejorarlo continuamente, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que hace la diferencia en términos de modelado, ¿sí? Hay tres fases que se trabajan en el modelado, ¿no? Primero, observar. Observar es clave. Y acá lo puedo mezclar con algún otro término de programación neurolingüística, es cómo aprenden los alumnos, porque no todos aprenden de la misma manera. Algunos aprenden por lo visual, otros aprenden por lo que escuchan y otros aprenden cuando lo internalizan, es decir, cuando lo entienden, cuando lo incorporan, cuando lo sienten, que es la parte kinestésica. Pero no me quiero ir del modelado, y entonces el punto 1 que yo marco es el observar, ¿sí? El observar es esa fase donde nos imaginamos a nosotros mismos haciendo un gesto o una situación en particular, ¿no? Y para eso debemos obtener el qué, el cómo y el por qué, ¿sí? A través de una serie de preguntas y respuestas. El segundo punto tiene que ver con encontrar la diferencia que hace la diferencia, ¿sí? Que hablábamos, ¿se acuerdan hace un ratito atrás? Bueno, ¿qué es eso que tengo que aprender que realmente me va a hacer mejor, por ejemplo, en el tenis, mejor en el fútbol, mejor
en el momento decisivo de tirar un triple en un partido de básquet, ¿sí? Y para eso hay preguntas importantes, como por ejemplo, ¿cómo voy a lograr esos resultados? ¿Cuáles son los patrones de comportamiento que hacen tener éxito a la persona? ¿Qué hizo que es diferente a una persona que no tiene éxito? ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia? Y el tercer punto, que es bastante simple y no tiene que darnos vergüenza, es diseñar un método para copiar o para tomar lo mejor de otra persona y aprender esa habilidad que me falta desarrollar. Entonces, como siempre se dice, la pólvora ya está inventada, hay un montón de cosas que están inventadas y lo que tenemos que hacer es tomar el mejor ejemplo posible y llevarlo, esa agua para mi molino y tratar de desarrollarlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto que les decía de que el mapa no es el territorio, ¿no? La realidad es muy diferente para cada ser humano que lo vive. Por ejemplo, uso mucho la situación de dos personas, una enfrentada con la otra, donde hay un 6 en el piso, ¿no? Pero la otra persona ve un 9 y yo veo un 6. ¿Y quién tiene razón? Y en definitiva, los dos tenemos razón, o si quieren, ninguno tiene razón, ¿sí? Porque cada uno lo ve desde su perspectiva y por eso es tan importante tratar de entender al otro, ¿sí? El mundo, en definitiva, es siempre más rico que las ideas que tenemos sobre él, ¿no? Entonces decimos que el lenguaje es un filtro, las carencias son filtros, los sentidos son filtros, y de ahí es que es muy difícil muchas veces entenderse. Termina siendo todo como una gran cuestión de piel, ¿no? Pero en definitiva tiene que ver con tratar de entender al otro, ni más ni menos, ¿sí? Bueno, en mi curso, en el libro e inclusive en el PDF que les voy a dejar introductorio, hablo de diferentes temas, por ejemplo, las estrategias, el liderazgo, el diseño correcto de objetivos, el pensamiento positivo, los anclajes, las creencias y así tantas cosas más, ¿no? Pero bueno, después iremos desarrollando otro tipo de técnicas, otro tipo de herramientas. Pero, por ejemplo, si hablamos de las creencias, ¿sí? Hay una frase que la pueden googlear de Henry Ford que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón, ¿sí? Porque cuando se me mete algo en la cabeza de que voy a poder, muy probablemente, si está a mi alcance, si depende de mí, digamos, si es sostenible, lo puedo lograr. Pero si se me mete en la cabeza que voy a hacer una doble falta, que el drive no me va a salir, que la pelota no va a entrar al arco, que en el momento de tirar un tiro en el básquet voy a estar nervioso, me va a temblar el pulso y lo voy a errar. Si me empiezo a mandar ese tipo de mensajes, lo más probable es que me salga mal, ¿sí? Entonces, volviendo a la frase de Henry Ford, tanto si crees que sos capaz como si crees que no sos capaz, estás en lo cierto. Hay que tener muchísimo cuidado con esas creencias que nos instalamos, ¿sí? Y básicamente yo digo que hay tres tipos de creencias. Creencias sobre la causa, es decir, ¿por qué pasan ciertas cosas, no? ¿Por qué fulanito entrena a menor intensidad? ¿Por qué engordó en las vacaciones? ¿Qué causa que fulano ascienda a primera división? ¿Sí? Bueno, las respuestas a cada una de estas preguntas será una declaración de creencia, ¿sí? Eh, un ejemplo que se usa muy a menudo es, bueno, yo me enojo y tiro la raqueta al piso porque salía mi papá, ¿sí? O yo cada 3 partidos me lesiono. Bueno, eso hay que cambiarlo, ¿está bien? Un amigo, yo pongo un ejemplo, un amigo que estaba convencido que si no llegaba 30 minutos antes a la actividad física se podía lesionar. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Se lesionaba, ¿sí? Porque ya lo estamos metiendo en la mente, ¿sí? Y el cerebro, en definitiva,
es el gran ejecutor de todo nuestro organismo, ¿sí? Entonces, bueno, el segundo punto relacionado con las creencias tiene que ver las creencias sobre el significado. Se pueden tener creencias sobre el significado. ¿Qué significan los acontecimientos importantes? ¿Qué significa que te lesiones? Si te lesionas, ¿significa que sos una mala persona? ¿Significa que estás castigado por algo? ¿Por qué a mí? Es otra pregunta recurrente, ¿no? ¿Significa que sos débil? ¿Significa que sos un fracasado? No, las creencias sobre el significado se traducirán en comportamientos congruentes con esa creencia, ¿sí? Si crees, por ejemplo, que para dejar de fumar, no sé, no lo voy a poder lograr, bueno, claramente que no lo vas a integrar en tu rutina diaria, ¿sí? El tercer punto de las creencias tiene que ver con las creencias sobre la identidad. Y esto engloba una causa, un significado y los límites, ¿no? Preguntas como, ¿cuál es la causa de que hagas tal cosa? ¿Qué significan tus comportamientos? ¿Cuáles son tus límites personales? O, no voy a ganar este partido, no voy a ganar el campeonato, no voy a subir a primera división. Si obtengo el torneo tan esperado, voy a terminar perdiendo algunas otras cosas. Bueno, esas son creencias por la identidad, ¿no? Después, bueno, hay obstáculos, hay anclajes, ¿no? Para vencer esas creencias. Y lo básico, y como para terminar, ¿no? Como para redondear este concepto, es eh, todo depende de uno. En gran medida, casi todo depende de uno. Hay que asumir el compromiso, hay que fijarse metas, hay que querer cambiar lo que sea necesario, hay que intentar mejorar, hay que querer subirse a la ola del cambio y tener presente esa fórmula de la programación neurolingüística que nos invita a ser mejores cada día. Bueno, espero que les haya gustado esta primer partecita de la programación neurolingüística a modo introductorio. Vamos a intentar hacer la segunda parte en vivo. Ya casi la tenía y me salía la pantalla negra. Veremos por qué es. Y entonces lo voy a dejar subidito acá al canal de YouTube. Los invito a suscribirse, apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones y entonces en el primer comentario voy a dejar el PDF para que se lo puedan descargar de manera gratuita. Bueno, nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias por acompañarme.